Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. La vida, los maestros y la enseñanza del Buda, por Do Tulku Rinpoche. Traducido por Nuno Gonçalves. Narrado por Cristina Ingripe. Agradecimientos. Mi más sinceros agradecimientos y ferviente reverencia a todos los maestros que mantienen vivo el Buda Dharma y lo transmiten continuamente a las nuevas generaciones, en especial a Do Tulku Rinpoche, que con incalculable bondad e incansables esfuerzos nos entrega enseñanzas tan valiosas como las presentes en esta publicación. Quiero también agradecer especialmente a Roberto Curto por su ayuda con la revisión y edición final del texto, y a Javiera Infante, mi compañera y principal apoyo en cada uno de mis esfuerzos, por la hermosa ilustración para la portada de esta publicación. Asimismo, quiero expresar mi profunda y sincera gratitud a Isabel Acevedo, Gabriela Colipi, Constanza Aguilar, Miguel Rojas, Miguel Rivera, Karina Domínguez, Aurora Bustos y a todos quienes con su generosidad y apoyo han hecho posible este proyecto de traducción. Nota del traductor. Esta traducción se ha elaborado a partir de grabaciones capturadas durante las instrucciones orales impartidas por Do Tulku con motivo de la celebración del Festival de Vaishaka, en tibetano Sakadawa Duchen 2020, por lo que se han editado ligeramente para favorecer la fluidez de la lectura, procurando preservar el estilo espontáneo y natural tan característico de Rinpoche al enseñar. También, algunas de las aclaraciones ofrecidas por Rinpoche durante las enseñanzas han sido incluidas en forma de notas al final del texto. Cualquier error u omisión son de mi exclusiva responsabilidad. Pueda cualquier mérito generado por realizar y publicar esta traducción servir para la pronta liberación de todos los seres. Sobre el autor. Do Tulku Raktrul Rinpoche nació en el sur de India, donde vivió con su familia y recibió su educación escolar. A la edad de 17 años, fue reconocido por su santidad el Sakya Gongma Trinchen Rinpoche, el 41 Sakya Trinchen, como la reencarnación del quinto Raktrul Rinpoche. Su línea de encarnaciones se remonta al primer Raktrul Rinpoche en el siglo XVII, un maestro del monasterio Doten en el Tíbet oriental. Tras su reconocimiento, recibió un entrenamiento de 11 años en filosofía, práctica y debate budista en el Dzongsar Khyentse Chökyi Lodro Institute en India, del cual se graduó con el título de Acharya, Lopon. Desde entonces ha enseñado en el Dzongsar Khyentse Chökyi Lodro Institute, así como en escuelas tibetanas, y ha guiado retiros para monjes. Siguiendo las instrucciones de Dzongsar Khyentse Rinpoche, ahora enseña regularmente en Asia y Europa. Él mismo ha recibido también enseñanzas, transmisiones e iniciaciones de algunos de los más grandes maestros de nuestros tiempos, incluyendo a su santidad el Dalai Lama, su santidad el Sakya Trinchen, Khenchen Kunga Wanchuk, Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, Dakchen Rinpoche, Ludin Khenche Rinpoche y muchos más. Do Tulku Rinpoche trabaja como traductor para el proyecto 84.000 Translating the Words of the Buddha y es un practicante laico. Vive con su familia en Alemania, donde enseña con regularidad. Es muy valorado por su docta, interactiva y a menudo no convencional y graciosa forma de comunicar las enseñanzas. Para conocer más sobre las actividades y enseñanzas de Do Tulku Rinpoche, visite www.aryatara.net. Primera parte. La vida y los maestros del Buda. Hoy me gustaría rememorar a Gautama Buda, sus cualidades, hablar sobre lo que él hizo, cómo se convirtió en un Buda completamente iluminado, tanto como sea posible. Por supuesto, esta es la extremadamente vasta e insondable travesía de un gran bodhisattva. Así que, ¿cómo podría alguien como yo siquiera intentar descifrarla? Sin embargo, tal como el sol tiene el poder lumínico del sol, una lámpara tiene el poder lumínico de una lámpara, y un insecto que brilla en la oscuridad tiene el poder lumínico de un insecto que brilla en la oscuridad,
asimismo hacemos lo que sea que esté dentro de nuestra capacidad. Así que, por favor, recordando a Sakyamuni Buda, generen una motivación adecuada del siguiente modo. Por el propósito de la liberación de todos los seres, dedicaremos este día en el nombre de Gautama. Hablaremos de él, pensaremos en él y estaremos completamente inmersos en la remembranza de sus actividades. En los mayores sutras mahayanas se enseña que Shakyamuni Buda, de hecho, alcanzó la iluminación hace una gran cantidad de incontables eones atrás, muchos incontables eones, y que toda la travesía de Siddhartha fue solo una demostración. Y de este modo tenemos escrituras, como el Lalitavistara Sutra, que nos muestran claramente que se trata tan solo de una representación sobre cómo lograr la iluminación para beneficio de todos los seres, que no es en absoluto la travesía real de un individuo. Esa es también una manera de mirarlo, una manera de entender la vida del Buda. Pero luego en otros sutras Mahayana, el Buda también enseñó muchas veces su travesía. Cuando fue la primera vez que tomó los votos de la bodhicitta, y luego su viaje a través de lo que nos podría parecer un interminable periodo de tiempo, lo que él llamó los 3 eones incontables. Entonces, en ese sentido, hay muchos practicantes Mahayana que piensan en la vida del Buda como una travesía real, que en la vida final del Buda, cuando nació como el príncipe Siddhartha, él era aún en ese momento, un bodhisattva del 10º bhumi, así que era en gran medida una verdadera travesía. Y luego, por supuesto, tenemos las enseñanzas Theravada, donde durante toda la travesía del Buda, por 3 eones incontables, él era un ser ordinario, y que en la última vida samsárica del Buda, cuando nació como Siddhartha, todavía era un ser ordinario, y que sobre esa base, en esa vida, un ser sintiente común se convirtió en el Buda de la noche a la mañana, en un solo instante, bajo el árbol Bodhi. Aquí me gustaría adoptar una explicación intermedia, y aunque sería de una ambición insensata, como dije antes, pretender hablar de la vida del Buda en 1 hora o 2, de todos modos hay ciertos ángulos que sí quisiera abordar. De cierta manera, cuando la gente enseña budismo en estos días, no hay mucha mención de la travesía del Buda, hasta el punto de que la gente solo le conoce como Siddhartha, y eso genera la ilusión de que él lo descifró por sí mismo y que no hubo un verdadero maestro para el Buda. Algunas personas usan esto como una excusa para afirmar que no necesitan un maestro. Conocí bastante gente que piensa así, y esto me condiciona para hablar hoy sobre los maestros del Buda, al menos brevemente. En un sutra, el Buda dice que la primera vez que la semilla de la iluminación despertó de alguna manera en él fue cuando había nacido en un reino infernal debido a su karma negativo. Él estaba acarreando una cuadriga ardiente sobre una superficie ardiente con otro ser infernal, y sobre esa cuadriga estaba sentado un guardián infernal que los castigaba. Siddhartha había nacido como un ser infernal muy fuerte, así que no tenía tantos problemas en acarrear la cuadriga, pero su acompañante era muy débil y se caía constantemente. Mientras más se caía su acompañante, más le castigaba el guardián infernal. Siddhartha no podía soportar ver esto, así que en él surgió una gran compasión que le hizo hacer algo que de otro modo no hubiera hecho. Él le pidió al guardián: «Por favor, déjele en paz. ¿No puedes, por favor, dejarle en paz? Yo tiraré solo de la cuadriga. No lo necesitamos a él. Yo lo haré». Y esa compasión, ese acto compasivo, generó un inmenso mérito, de modo que ya no tenía el karma para permanecer en el reino infernal, así que por esto el guardián infernal se enfadó mucho y dijo: «Los seres sufren debido a su propio karma. ¿Quién eres tú para entrometerte en eso?», y le destrozó la cabeza de un golpe con un martillo. Esto terminó con su vida como un ser infernal e inmediatamente renació en un reino superior. Así que el Buda dijo: «Esa fue la ocasión en que desperté mi naturaleza búdica, o semilla de la iluminación, lo que sucedió hace mucho tiempo atrás». Y así, después de muchas vidas generando mérito, él dice, finalmente renació como el hijo de un alfarero. Quizás esto nos hará pensar en lo importante que es adoptar la bodhicitta y el maestro de quien recibimos la bodhicitta. Este hijo del alfarero nació durante el tiempo de un Buda llamado Maha Sakyamuni. Él conoció al Buda y tuvo la total convicción de que este es un maestro perfecto. Esto es lo que necesito. Sus enseñanzas son lo que necesito.
y le ofrendó una sombrilla nueva, un nuevo par de zapatos, 100 conchas marinas y una vasija hecha por él mismo, una vasija llena de agua para el Buda. Con esta ofrenda hizo la siguiente plegaria: Buda Maha Sakyamuni, de cualquier manera que usted sea, pueda yo llegar a ser exactamente de la misma manera, pueda yo tener el mismo nombre, las mismas cualidades, la misma duración de vida, la misma cantidad de alumnos, pueda yo ser capaz de realizar todas las actividades exactamente como usted. Y así ahora tenemos a Buda Sakyamuni, tal como Buda Maha Sakyamuni. Así que es muy importante cuando adoptamos la bodhicitta. Quizás esta sea la primera vez que lo hacemos. Probablemente para muchos de nosotros así sea. De modo que las aspiraciones y todo lo que hagamos ahora, aunque no seamos conscientes de ello, tendrá verdaderamente impacto hasta que alcancemos la iluminación y aún más allá de eso. Ahora a él ya se le conoce como Buda Sakyamuni hace miles de años, y por muchos kalpas incontables se le conocerá como Buda Sakyamuni, todo debido a la aspiración de esa persona ordinaria. Esa fue la primera vez que generó los votos de la bodhicitta, que tuvo ese deseo de convertirse en un Buda completamente iluminado, tal como Buda Maha Sakyamuni, por el beneficio de todos los seres. Luego, a partir de este punto, por un eón incontable, él conoció, siguió, hizo ofrendas y complació a 75.000 Budas. Esos son un montón de Budas. Por ejemplo, en este eón o kalpa van a aparecer 1000 Budas, y hasta ahora solo han aparecido 4. De modo que estamos esperando por 996 Budas. Así que a todo este periodo de 1000 Budas se le llama un kalpa. Y a incontables de estos kalpas se le llama un kalpa incontable. Ahora, incontable es un número, y ustedes podrán pensar, ¿qué quiere decir con eso de que incontable es un número? Creo que tiene 64 o 65 ceros. Es un número indio llamado incontable porque, ya saben, tiene tantos ceros. Y si fuéramos a descifrarlo, si seres ordinarios intentáramos descifrarlo, sería simplemente demasiado. Así que se le llama incontable. Es un número, incontable es un número, incontable no es solo un término. Cuando decimos 3 eones incontables, tenemos un primer eón incontable, un segundo eón incontable y un tercer eón incontable, así que es un número. Y luego, después de todo eso, después de conocer a 75.000 Budas, logró el primer Bhumi. Finalmente se liberó del samsara. Cuando un bodhisattva logra el primer Bhumi, un bodhisattva ya no tiene más enfado, deseo e ignorancia ligados al autoaferramiento. Así que es un estado maravilloso, y él lo alcanzó. Luego, después de esto, por todo un eón incontable, él conoció 76.000 Budas. De hecho, hay muchas menciones de estos Budas y lo que hicieron, pero voy a tener que saltarme eso. De todos modos, hay muchos de los que no me acuerdo. Así que hay otro eón incontable. ¿Entendieron esto, verdad? Un eón incontable significa un eón, 100 eones, 1000 eones, 10.000 eones, 100.000 eones, 1.000.000 de eones, 1.000.000.000 de eones, y así siguen hasta 64 o 65 ceros, y cuando llegan ahí, eso es un incontable. Algo así. Es un montón. Durante este periodo, él atravesó el camino de la meditación. Recorrió desde el primer Bhumi hasta el séptimo Bhumi. Y para el final del segundo eón incontable, ya era un bodhisattva del séptimo Bhumi. El séptimo Bhumi está en el límite de la mente conceptual. Por ejemplo, después del séptimo Bhumi, el bodhisattva ya no tiene pensamientos conceptuales. El bodhisattva ya no funciona con pensamientos. Si nos miramos a nosotros mismos, estamos siempre pensando, y eso cesa después del séptimo Bhumi. Ya no hay más aferramientos de debería hacer esto, esto es esto, eso es aquello. Eso ya no está ahí. Pero en el séptimo Bhumi decimos que esto aún no ha sido abandonado. Así que a partir del octavo, noveno y décimo Bhumi, eso ya no está ahí. Estas son cosas importantes que saber. Perdón si me vuelvo muy técnico. Así que estamos en el séptimo Bhumi. Él nació como un niño brahmin llamado Mega, que quiere decir la nube. Él estudió los Vedas, 3 Vedas, con su maestro en algún lugar de los Himalayas.
Después de terminar estos estudios, él quería regresar a su hogar y le preguntó a su gurú qué debiera hacer. Quiero hacerle ofrendas a usted. ¿Qué debiera traerle de vuelta desde mi hogar? Así que su maestro le dijo, bien, trae 500 kashyapanas. Un kashyapana es dinero antiguo de la India. No sé, como 500 monedas de oro o monedas de plata. Kashyapanas. Así que le dijo, tráeme 500 kashyapanas como ofrenda. Y él respondió, por supuesto, y se fue. Mientras andaba pidiendo limosnas e intentando recolectar ofrendas para su maestro, vio que todos los humanos, animales, dioses y diosas celestiales, estaban todos reuniéndose en un lugar y haciendo ofrendas, así que fue ahí y le preguntó a un dios celestial, ¿a dónde van? ¿Qué está sucediendo? Y éste le respondió, ¿acaso no sabes? Todos vamos a hacerle ofrendas a Buda Dipamkara. Hay un nuevo Buda, Dipamkara, y vamos a hacerle ofrendas. Y tan pronto como escuchó el nombre de Dipamkara, atravesó un profundo cambio físico y mental y pensó, tengo que conocer al Buda, tengo que conocer a este Buda, pero no quería ir con las manos vacías. Así que Dipamkara, que es uno de los Budas pasados, pero no uno de los Budas pasados de este kalpa, había alcanzado la iluminación durante la vida de este niño brahmin, y la forma en que abandonó el samsara también es muy inspiradora. De cualquier modo, de vuelta al niño brahmin, una de las vidas anteriores del Buda Shakyamuni, él quería hacerle ofrendas, algunas flores al Buda. Así que buscó por todas partes, pero un hombre pobre, un ermitaño que vivía en una montaña. Él era pobre, no tenía para encontrarlas. Además, no conseguía encontrar flores en el reino, porque el rey había prohibido a la gente vender flores por la razón que sea, así que no podía encontrar flores para comprar. Luego se encontró con una chica, que en secreto había traído 7 hermosas flores Utpala y las había escondido, cubiertas dentro de una vasija con un poco de agua. Debido al mérito y el poder del Bodhisattva, esas 7 flores se salieron de la vasija mientras el Bodhisattva estaba cerca, así que las vio y dijo, tienes que venderme estas flores. Y ella le respondió, no, yo no quiero vender estas flores. Conseguí estas flores con mucha dificultad. Él insistió, por favor, quiero hacer una ofrenda al Buda. Luego surge toda una discusión entre ellos dos, y mientras ella más lo escuchaba y veía su convicción, más atraída hacia él se sentía. Ella se enamora de él y le dice, vale, te daré las flores solo si aceptas ser mi esposo en todas las vidas futuras. Así que él le dice, bueno, yo quiero convertirme en un Buda, y eso implica que voy a tener que vivir la vida de un célibe muchas veces. Simplemente no puedo hacer eso. No puedo ser tu esposo en todas las vidas futuras. Eso no puede suceder. A lo que ella respondió, solo prométeme esto una vez, y cuando el momento llegue, no te obstaculizaré. Cuando llegue el momento de convertirte en monje, no te detendré, yo no te obstruiré. Así que él le hizo esa promesa, y esta chica a quien le hizo la promesa es Yasodhara, su esposa cuando nació como el príncipe Siddhartha, debido a la promesa que le hizo en esa vida. Así consigue su ofrenda y se dirige donde el Buda suele dar sus enseñanzas. Esparce la piel de un animal sobre el suelo, de hecho, la piel de un antílope negro, con la intención de que el Buda fuese ahí y posara sus pies sobre la piel. Cuando los monjes vieron esto dijeron, ¡wow! ¡No! ¿Cómo puedes colocar piel de animal para el Buda? El Buda es un monje. Dipamkara es un monje. Así que lo retiraron inmediatamente. Y el Bodhisattva nuevamente la puso sobre el suelo. Y esta vez pensó, oh Buda, por favor, reconozca mi mente altruista. Por favor, venga y pose sus pies sobre esta piel de animal. El Buda, conociendo por completo la mente de este joven, fue y posó sus pies sobre la piel del animal. Al ver eso, el joven ermitaño, que tenía el pelo muy largo, completamente enmarañado y apelmazado debido al abandono, colocó también su pelo sobre el suelo y nuevamente pensó, oh Dipamkara, por favor, posa tus pies sobre mi cabello y otórgame la profecía. Si no posas tus pies sobre mi cabello, no me otorgas una profecía. Me quitaré la vida aquí mismo.
Ahora, esto es muy importante. Recibir una profecía directamente del Buda, una clara y directa profecía, solo puede suceder cuando logras el octavo Bhumi. Solo en ese momento el Buda hará una profecía directa sobre un bodhisattva, con claridad sobre su nombre, lugar y todas estas cosas. Algo así como, en tiempos futuros, tú serás un Buda de esta y esta manera. Vivirás tanto, tendrás tantos alumnos, etc. Así que ya saben, muchas veces los logros espirituales ocurren cuando realmente sueltas todo, como cuando después de una larga lucha, el príncipe Siddhartha se sienta bajo el árbol Bodhi y decide: alcanzaré la iluminación sentado aquí o moriré sentado aquí. Ya está, ya no deambularé más. Y entonces finalmente logró la iluminación. Y de igual manera aquí, pueden ver que él tenía este hábito de abandonarlo todo por el Dharma. Así que dijo esto y Dipankara, conociendo nuevamente su mente, colocó sus pies sobre su cabello, y así lo hizo también por los 12 años siguientes. Cada vez que Dipankara venía, el bodhisattva ponía su cabello sobre el suelo, y Dipankara se sentaba. Colocaba sus pies sobre el cabello del bodhisattva y daba enseñanzas. Un día Dipankara miró a los monjes que bien me puedo imaginar no sentían mucho aprecio por este joven ermitaño que traía pieles de animales a las enseñanzas, y les dijo: monjes, no pasen por encima del cabello de este joven brahmin, porque él es un objeto de veneración para humanos y dioses. En el futuro, durante el Bhadrakalpa, cuando los seres humanos vivirán solo por 100 años, él logrará entonces la iluminación bajo el árbol Bodhi y será conocido como Buda Shakyamuni. Y así hizo predicciones muy claras. Tan pronto como el joven escuchó eso, se dice que se puso tan feliz que literalmente saltó tan alto como 7 árboles bananeros y logró el octavo Bhumi. Esto es algo muy hermoso. Es simplemente hermoso pensar en esto. Es simplemente hermoso maravillarse de que haya gente que continúe su viaje vida tras vida, cientos de miles de incontables vidas por el beneficio de otros, por el propósito de la completa liberación, para poder ser útiles, para poder ser de beneficio. No hay nada más hermoso que esto en todo el ancho mundo. Así que eso es lo que pasó. Él alcanzó el octavo Bhumi y luego conoció nuevamente a 77.000 Budas. Recibió enseñanzas de ellos. Se ordenó monjes. Otras veces fue rey. Tomó toda clase de vidas para estar frente a todos estos Budas, presentarles ofrendas y hacer todo lo que los Budas le dijeron, lo que los Budas le enseñaron. Finalmente conoció a Buda Kasyapa, el Buda previo a él mismo en este kalpa. Buda Kasyapa vino cuando los seres humanos solían vivir por 20.000 años. Se dice que la esperanza de vida de los seres humanos en esos días, si fuéramos a contabilizarla en el equivalente a nuestros años, era equivalente a 20.000 años. Después de esto nació como un bodhisattva en el reino celestial de Tusita, y ahí enseñó el Dharma a incontables dioses y diosas celestiales. Esta es de alguna manera una muy concisa pero importante narrativa de las vidas previas del Buda. ¿Quién tiene más maestros que el Buda? Y esto si solo contamos los maestros que fueron Budas. Quiero decir, no puedo siquiera imaginar cuántos maestros que fueron arhats, que fueron bodhisattvas, que fueron pratyekabudas, debe haber conocido este ser a través de todas estas vidas. ¿Solo Budas? Él conoció 75.000 Budas hasta que alcanzó el primer Bhumi. 76.000 Budas hasta que alcanzó el séptimo Bhumi. Y 77.000 Budas hasta que alcanzó el 10º Bhumi. Esos son un montón de maestros. Así que no debiéramos pensar que el Buda fue alguien que se formó a sí mismo, que lo hizo todo él solo, que no tuvo a nadie enseñándole. Siddhartha era un bodhisattva del 10º Bhumi. En los sutras y en las escrituras de maestros como Nagarjuna, las actividades importantes de Buda Shakyamuni se presentan como las 12 acciones especiales del Buda. La primera es descender, dejar el paraíso de Tusita y nacer en esta tierra. Esta es la primera gran actividad. Cuando llega su momento de nacer como un ser humano, él escucha voces que le dicen: ahora es el momento de que nazcas como un ser humano. Ahora es el momento de que cumplas las profecías de los Budas del pasado.
Luego de esto dio su enseñanza final en Tusita, llamada la purificación de la muerte y la transmigración. Después de la enseñanza nombró a Maitreya como el próximo maestro, el líder de estos dioses y diosas, y les dijo: cuando logre la completa iluminación bajo el árbol Bodhi, quiero que todos ustedes acudan y escuchen lo que diré. La segunda gran actividad es entrar en el vientre de su madre. Este gran ser que no está a la segunda de nadie, que probablemente nunca veremos otro similar en nuestra vida, no nació de forma milagrosa, nació del vientre de un ser humano, tal como todos nosotros. Así que esta es otra de sus grandes actividades. Él entra en el vientre de su madre, la reina Maya, esposa del rey Suddhodana, perteneciente al clan de los Sakya, llevando el nombre de Gautama. Sí, Gautama. Respecto a la explicación sobre cómo surge este nombre, según menciona el gran Manjusri Sakya Pandita en su Historia del Dharma, donde habla sobre la importancia del clan Sakya, esta familia fue muy reverenciada por producir grandes hombres y mujeres, en especial muchos grandes maestros antes de Buda Sakyamuni. Uno de los grandes maestros que produjo esta familia, un gran practicante, se llamaba Gautama, y era un monje, un asceta. Su hermano se convirtió en rey, y él se convirtió en monje. Comenzó a vagar por el campo y a meditar bajo los árboles. Una vez hubo una disputa entre un hombre rico y una prostituta, y este al final mata a la prostituta. Asustado y sin saber qué hacer, inculpó a este monje que estaba sentado apaciblemente en meditación bajo un árbol. Dejó el cuchillo con el que había matado a la prostituta frente al monje, y luego todo el mundo pensó que él era el asesino, por lo que fue ejecutado. Lo que hicieron fue perforar su cuerpo con un largo y afilado madero, dejándolo morir ahí. Sin embargo, antes de que muriera, su maestro vino y surgió entre ellos un hermoso diálogo, donde su maestro le dijo: bueno, tú no debieras morir sin un hijo, así que debes tener un hijo. Pero él era un monje y estaba a punto de morir, así que no había un hijo, de modo que su maestro le dijo: recuerda cuando solías tener deseo. ¿Recuerda eso? Él recordó eso, y se dice que 2 gotas de semillas de semen, que ya estaban mezcladas con 2 gotas de sangre, cayeron al suelo. De estas 2 gotas surgieron 2 huevos, y de estos 2 huevos surgieron 2 niños. Su hermano murió sin hijos, y él murió también, y su maestro, este viejo ermitaño, este viejo sabio, se llevó a los 2 niños con él y los educó. Finalmente un día vino gente buscando a Gautama y dijeron: ¿dónde está Gautama? Porque su hermano está muerto y necesitamos un rey, así que ¿dónde está Gautama? El viejo ermitaño les respondió: ¿Gautama? Ustedes mataron a Gautama. Este era el mismo ejército que lo mató. ¿Y entonces qué hacemos? Dijeron: bueno, estos 2 son los hijos de Gautama, volvió a responder el ermitaño. Así que de estos 2 viene el linaje familiar, y desde entonces se les conoció como Gautama. No lo sé, realmente me gustan estos relatos. Tengo mucho apego a estos relatos. De cualquier manera, Suddhodana pertenecía a este clan que se remontaba miles de años atrás, a un asceta llamado Gautama que pertenecía al clan Sakya, aunque el nombre Sakya creo que lo obtuvieron más tarde. Así, entrar en el vientre de la madre es la segunda gran actividad del Buda. En los Sutras Mahayana se enseña que mientras el príncipe estaba en el vientre de su madre, sin nunca estar en contacto directo con la carne y sangre de ella, enseñó continuamente por 10 meses a incontables seres y así los liberó. Entonces, la tercera gran actividad es el nacimiento de Buda Sakyamuni en la arboleda de Lumbini, la cual aún existe en Nepal. Luego la cuarta gran actividad es que, siendo un niño, el Buda dominó todos los campos de conocimiento y todos los diferentes deportes de su época. La cuarta gran actividad del Buda es que aprendió todo lo que era posible aprender en el reino humano. La quinta gran actividad fue que, como un joven laico, tuvo muchas bellas esposas. Él estuvo siempre rodeado de muy hermosas y maravillosas damas, una de las cuales fue Yasodhara, su esposa principal, por así decirlo. Existe este bello relato sobre cómo conoce a Yasodhara, y esto se considera también una gran actividad del Buda, porque cuando alguien que es hijo de un poderoso rey, alguien que es hábil en todo el conocimiento mundano,
Alguien que tiene una bella compañera, además de tantas bellas amantes, luego lo deja todo. Esto realmente amplifica el impacto de su próxima actividad, que es la renuncia. La sexta gran actividad fue la renuncia. Todo el relato de cuando el joven príncipe Siddhartha ve el verdadero rostro del samsara. Ve a través de la fachada que su padre habría creado a su alrededor y se encuentra cara a cara con la muerte, la vejez, la enfermedad y también un monje muy apacible meditando bajo un árbol, lo que en realidad cautivó su mente. Así que, como todos sabemos, él deja su palacio, deja a su esposa, deja a su hijo recién nacido y promete a su padre que regresará cuando haya alcanzado la completa iluminación, que volverá para ayudarlos y liberarlos a ellos también. Esa es su sexta gran actividad. Luego la séptima es su lucha, de 6 o 7 años por lograr la budeidad. Primero él viajó por India conociendo a toda clase de maestros, recibiendo enseñanzas de ellos y descubriendo que no son una solución definitiva. Finalmente se sentó cerca del río Niranyana, cerca de Bodh Gaya, casi sin comer o beber por 6 años, convirtiéndose así en el asceta más serio de India en ese momento. Sin embargo, descubrió nuevamente que este tampoco era el camino. Se dice que el Buda mismo recuerda esto diciendo: yo estaba tan delgado que cuando tocaba mi estómago podía sentir mi columna, y cuando tocaba mi espalda podía sentir mi estómago. Luego, comprendiendo que este no era el camino, deja esos medios de práctica y decide ir a Bodh Gaya. En algunos relatos se dice que después de que el Buda dejó esa vida de extremo ascetismo, comprendiendo ahora el verdadero sendero, el camino medio, recordó cómo meditó una vez cuando tenía 12 años. Él era todavía un príncipe y tenía suficiente comida, ropa, de modo que no estaba castigando su cuerpo, y se sentó a meditar bajo un árbol pipala, una ficus religiosa, y tuvo su primera experiencia de concentración meditativa. Recordó que eso sucedió también debido al equilibrio entre su mente y su cuerpo. Estaba en el sendero medio. En el Mahayana decimos que en ese momento el suelo temblaba en cualquier lugar donde él intentaba sentarse para convertirse en un Buda, y que comprendió así que el suelo de ningún lugar tenía suficiente fuerza para sostener a alguien entrando en la budeidad. Comprendió que solo en Bodh Gaya el terreno tiene la fuerza suficiente para sostener a una persona convirtiéndose en un Buda. Así que fue a Bodh Gaya y se sentó bajo el árbol Bodhi. Esa es la octava gran actividad de Sakyamuni: ir a Bodh Gaya y sentarse bajo el árbol Bodhi. Ahí él decidió: o me muero sentado aquí, o me convierto en un Buda. No hay una tercera opción. Con esta firme determinación, tal como cuando era ese joven niño brahmin, frente a ese Buda previo, de esa misma manera, lo hizo en este momento también. Esto realmente es soltarlo todo por el propósito de la liberación, para que ya no haya más obstrucciones. La novena gran actividad es derrotar a Mara. Por supuesto, a nivel último, Mara son nuestras emociones internas, nuestros hábitos, nuestro enfado, nuestro deseo, nuestra ignorancia, todo esto. Pero no quiere decir tampoco que consideremos a Mara solo a este nivel mental y psicológico. No necesariamente. Mara de hecho era un dios, tenía un nombre. A cualquiera que perturbe el Dharma se le llama Mara. Cualquier persona o cosa que nos perturbe, que nos aleje de la verdad, la verdadera naturaleza de los fenómenos, es un Mara. Así que para Sakyamuni, Mara fue este gran rey de un reino celestial que se llamaba Garab Wangchuk. Él estaba muy celoso de este príncipe. No podía tolerar que él estuviera sentado para convertirse en un Buda, así que envió a todos sus hijos, hijas y ejércitos. De hecho, hay todo un diálogo cuando decide atacar al Buda. Algunos de sus hijos se rehusaron diciendo: no, esta persona se va a convertir en un Buda por el bien de todos nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso? Esto no es solo que algunos de nosotros, maestros budistas, no queramos sonar como si creyéramos en un demonio, alguna persona como Satán, lo cual no creemos. Este Mara no es Mara para todos, es solo el Mara para Sakyamuni. Él probablemente sea muy agradable para mucha otra gente. Solo hacia Sakyamuni él sentía tanto odio, así que él es Mara para Sakyamuni.
Esto lo tenemos que entender. No es solo a un nivel psicológico que en ese momento el deseo y enfado de Sakyamuni estaban yendo en contra de su resolución, sino que de hecho, tal como aquí hay una mesa, tal como puedo tocar mi nariz, habían ahí ejércitos de dioses que comenzaron a lanzar cosas al joven príncipe. En los tantras de Tara se dice que en ese momento, cuando los maras fueron a atacar, Tara apareció para proteger al joven príncipe. Ella se rió de 8 maneras diferentes y todos los maras se dispersaron, pero no fueron completamente derrotados. Fue solo el joven bodhisattva quien los derrotó. Así que esa es su novena. La 10ª gran actividad, por supuesto, es que se convirtió en Buda. Un Buda completamente iluminado. Luego la 11ª es que giró la rueda del Dharma y la 12ª, la última gran actividad del Buda, fue que falleció, que no vivió para siempre. Él enseñó sobre la impermanencia toda su vida y al final falleció. Así que eso también se considera otra gran actividad del Buda, porque una vez que te conviertes en un Buda, de hecho, vas más allá de la vida y la muerte. Vas más allá del tiempo. Desde el 8º, 9º y 10º Bhumi ya no tienes ataduras conceptuales. Y aún así el Buda se presentaba como si las tuviera. El Buda se enfermaba, el Buda tenía dolor de cabeza y creo que murió de un problema estomacal. Morir fue así una gran demostración. Estas 12 grandes actividades del Buda normalmente se recitan a diario en los monasterios. Hay una oración compuesta por Acharya Nagarjuna en alabanza al Buda a través de sus 12 grandes acciones que recitamos todos los días. Es realmente maravilloso. Recientemente comencé a admirar en realidad esta excepcional cualidad de Sakyamuni y de los seres iluminados que nosotros no tenemos, y es que están libres de todas las aflicciones. Están libres de apego, están libres de enfado y están libres de ignorancia. Esto es una proeza inimaginable, tanto así que en el texto llamado Pramanavartika, en tibetano Tsemanamdrel, escrito por Dharmakirti, hay un largo debate entre Dharmakirti y otras conocidas escuelas budistas, quienes simplemente no podían creer que alguien pudiera no tener nada apego ni enfado. Simplemente no lo podían creer. Por supuesto, no queremos sonar chauvinistas diciendo que tenemos lo mejor, pero de cierta manera, cuando estás en un camino espiritual, tienes que creer que ya está. Este es el camino perfecto. Tienes que creerlo, o simplemente no funciona. A mi parecer, muchas tradiciones pueden enseñar sobre cómo reducir o cómo liberarse del enfado y el apego, pero luego pareciera haber diversos elementos de desconocimiento, de ignorancia. Luego, ciertas tradiciones o campos de conocimiento, como la ciencia, por ejemplo, intentan alejarnos de la ignorancia. De cierta manera nos enseñan conocimiento, nos enseñan cuál es la verdad, pero siento que realmente no tienen casi instrucciones sobre cómo deshacernos del apego y el enfado. Así que, como el Buda no tiene ningún apego o emociones negativas, cualquier cosa que diga carece de cualquier propósito negativo, y no solo eso, carece de cualquier cosa engañosa. Su enseñanza es un antídoto para los klesas, para las aflicciones. Por supuesto, es fácil decirlo, y cuando lo decimos, no absorbemos lo que significa estar ya sin ninguna emoción negativa. Pero si miramos este mundo ahora mismo, si nos miramos a nosotros mismos, podríamos encontrar que todo está completamente manchado e impregnado de emociones negativas. Hay tanto enfado, apego y confusión, tanta confusión. Y sí, luego realmente empiezas a apreciar esta clase de estado carente de cualquier emoción negativa. Decimos que el Buda tiene la sabiduría de la omnisciencia. Decimos que su mente está más allá de nuestro mundo. Su mente no está limitada por el tiempo, su mente no está limitada por la impermanencia, su mente en realidad no debiera ser llamada mente. Lo llamamos mente porque eso es todo lo que conocemos. Esa es simplemente la única manera en que sabemos ser, pero no debiera ser llamada mente, debiera ser llamada sabiduría. Pero no es solo que el Buda tenga mucha sabiduría. El Buda además tiene una compasión inmensa. Se dice que hace muchas vidas, Sakyamuni nació como un príncipe, uno de los hijos de un gran rey que tuvo 1000 hijos.
Todos esos 1000 hijos eran grandes bodhisattvas que se convertirían en los 1000 Budas de este kalpa afortunado. En esos tiempos había un Buda, y ellos recibieron enseñanzas de ese Buda. Le hicieron muchas ofrendas y formularon aspiraciones. Casi todos ellos hicieron aspiraciones como: en mi última vida, cuando alcance la iluminación, quiero nacer en un mundo sin enfermedad, de modo que los seres escuchen el Dharma sin nada que los interrumpa. Se dice que ninguno de ellos elegía nuestro tiempo. Sin embargo, este joven príncipe, que en el futuro se convertiría en Buda Sakyamuni, debido a que su gran compasión no le permitía soportar que este tiempo se quedara sin Dharma, hizo la siguiente aspiración: en mi última vida, cuando alcance la iluminación, quiero nacer en el tiempo donde los humanos vivirán solo por 100 años, lo que quiere decir que yo también viviré solo por 100 años, lo que quiere decir que mi Dharma también vivirá por poco tiempo, lo que quiere decir que tendré muy pocos seguidores en comparación con mis hermanos, quienes nacerán cuando los humanos vivan por 20.000 años, 40.000 años, 80.000 años, 60.000 años, y su Dharma vivirá por cientos y cientos de miles de años, y ellos vivirán por mucho tiempo, por lo que llegarán a muchas personas. Sakyamuni así eligió este tiempo. Aparentemente los bodhisattvas pensaron: a los seres de este tiempo ya no podemos salvarlos. Está realmente en último lugar, hay muy poco beneficio. Sin embargo, debido a su gran compasión, Sakyamuni escogió este tiempo. Podemos observar también su compasión en el Sutra de la Gran Liberación, donde se relata cómo una vez Sakyamuni estaba dando enseñanzas y una luz emanó de su cuerpo alcanzando todos los reinos en todas las direcciones. En un mundo muy lejano, había otro Buda enseñando, y frente a él estaban muchos bodhisattvas reunidos que presenciaron esa luz mirando con asombro todo a su alrededor. Le preguntaron al Buda: «Oh Buda, ¿este es usted? ¿Usted está haciendo esto?» El Buda les respondió: «No, esto no lo estoy haciendo yo. Esta es la actividad de Sakyamuni, que en este momento está enseñando un gran sutra en la tierra, muy lejos de aquí». Todos los bodhisattvas quisieron ver a este Buda. «Oh, ¿podríamos conocer a este Buda Sakyamuni? ¿A través de su poder podría usted enviarnos ahí de algún modo?» Ya sé que parece una historia de Harry Potter, pero bueno. Luego el Buda dijo: «Vale, les enviaré ahí, pero sean cuidadosos. No hablen con esos seres humanos. No se les acerquen. En ellos hieden, todos huelen. Tienen la pestilencia del sectarismo. Están divididos y tienen la pestilencia de la degeneración. Así que no se les acerquen, ya que eso no les hará a ustedes ningún bien». Así que los bodhisattvas aparecieron frente a Buda Sakyamuni y le hicieron ofrendas, incluida una flor que había sido enviada por el Buda de su mundo como ofrenda a Sakyamuni. Al escuchar las enseñanzas del Buda, exclamaron que nunca habían escuchado una enseñanza que estuviera dividida como esta: una enseñanza para los Svakas, una enseñanza para los Pratyekabudas y una enseñanza para los bodhisattvas, porque ellos venían de un mundo tan perfecto que todos los alumnos del Buda eran bodhisattvas, y realmente elogiaron a Buda Sakyamuni por haber presentado 3 vehículos diferentes. Realmente elogiaron su compasión. Tenemos este tipo de relatos. Debieran intentar ir a Bodh Gaya. Debieran tratar de ir a India. Y al menos una vez en la vida, sentarse bajo el árbol Bodhi y pensar: sobre esta tierra caminó con sus pies descalzos, ni más ni menos que Buda Sakyamuni. Y la gente podía identificar sus huellas. Se dice que los pasos del Buda dejaban una huella muy distinta. En esta tierra, quizás en una aldea cercana, el Buda entraba cada día y pasaba frente a las casas mendigando alimentos. Inimaginable, ¿verdad? Abrir tu puerta un día y el Buda está ahí afuera pidiéndote comida. Muchos sutras en su comienzo, como dice Dzongtsar Khyentse Rinpoche, tienen estos bellos relatos donde primero el Buda va a un cierto lugar, un pueblo, una ciudad o una aldea, camina por las calles mendigando alimentos, obtiene los alimentos y regresa, entrega parte de su comida a algunos de los monjes, y luego come un poco él, y después vuelve a pasar frente a las casas mendigando alimentos.
y después de terminar de comer, algunos monjes retiran su cuenco de mendicante. Luego él lava sus manos y su boca, se sienta y luego la gente se sienta frente a él, listos para recibir la enseñanza. Y el Buda arregla sus hábitos de Dharma perfecta y cuidadosamente. Quizás es porque yo solía ser monje que tengo mucho apego a los hábitos monásticos. Es una imagen tan maravillosa, serena y poderosa para mí. Por supuesto, tenemos muchos relatos en los sutras Mahayana. La actividad del Buda es simplemente inimaginable, a tal punto que a veces los bodhisattvas en el 10º Bhumi miraban al Buda y se preguntaban: ¿cómo está caminando? ¿Está poniendo su pie izquierdo adelante o está...? Y no conseguían descifrarlo en absoluto. Algunas veces tenemos relatos de grandes arhat que quisieron ver la coronilla de la cabeza del Buda, su protuberancia, y volaron cada vez más y más alto. Y aún así, solo consiguieron llegar hasta su frente. Nunca lograron ver la protuberancia del Buda. Tenemos relatos así. Luego tenemos a veces relatos, como por ejemplo al comienzo del Vinaya. Bueno, supongo que la mayoría de los sutras y sastras del Vinaya no están abiertos a personas corrientes como nosotros. Debe ser un monje o una monja para leer varios de ellos, pero creo que quizás sí tenemos acceso a muchas de las historias del Vinaya. Realmente aclaran mucho más la figura del Buda, en especial su personalidad, donde ciertos monjes caen enfermos, postrados e incapaces de limpiarse por sí mismos, y el Buda va en persona, lava sus sábanas y limpia sus cuerpos. Ellos literalmente se habían defecado en sus camas, y el Buda con sus propias manos, con las manos de un ser iluminado, un Buda, las limpia. Tenemos bellos relatos como estos. Luego tenemos también el relato de una mujer que, habiendo enloquecido tras haber perdido a su hijo, corría desnuda por todas partes. Finalmente, debido a su karma, en una de sus vidas pasadas ella había sido la madre de Buda Sakyamuni. Cuando ella ve al Buda, ella ve a su hijo. No ve al Buda, así que corre hacia él. Una mujer desnuda corre hacia el Buda. Un monje rodeado de otros monjes lo abraza y le dice: «Hijo mío». Y el Buda la abraza de vuelta diciendo: «Madre». Este tipo de dulces relatos. Pero luego tenemos también relatos majestuosos y valientes. Por ejemplo, cuando el Buda doma a Angulimala, un asaltante que había asesinado a 999 seres humanos y usaba todo el tiempo una guirnalda hecha con los dedos de sus víctimas alrededor del cuello, la cual estaba toda podrida y olía a cadáver putrefacto. El Buda doma a esta persona únicamente con sus palabras, sin ningún despliegue de milagros iluminados. Nada. Solamente con sus palabras, él transformó completamente a esta persona. Alguien que había asesinado a cientos de personas, casi 1000 personas, en esa misma vida, se liberó completamente del samsara. Se convierte en un arhat. Así que el Buda también tenía este lado valeroso. En el Sutra del Loto Blanco se menciona cómo en una ocasión aparecieron 100.000 Budas Sakyamuni y a los bodhisattvas se les dijo que, tal como nosotros experimentamos tener un Buda Sakyamuni en esta tierra, en cada una de las 100.000 diferentes tierras de este mundo hay un Sakyamuni. Otras veces, cuando el Buda enseñaba durante una tarde, todos pensaban que solo había enseñado por una tarde, mientras que los bodhisattvas experimentaban todo un kalpa. Cuando digo que experimentaban, esto no es como una visión o que se fueron de viaje. Ellos de hecho pasaron por un kalpa completo, así que tenemos este tipo de actividades insondables. Una vez más, nuevamente del Sutra del Loto Blanco, el Buda estaba enseñando a una audiencia entre la que se encontraban grandes bodhisattvas como Maitreya, el futuro Buda, entre otros. En esa ocasión, el Buda golpeó el suelo con su mano y el suelo se abrió. Desde ahí salieron cientos de miles de bodhisattvas del 10º Bhumi, bodhisattvas que estaban a punto de convertirse en Budas. Entonces Maitreya, que también es un bodhisattva del 10º Bhumi, al ver esto pensó: ¿quiénes son estas personas? Todos ellos son tal como yo, están a punto de convertirse en Budas. Eran miles, cientos de ellos, pero él nunca había oído de ellos, nunca los había visto. Así que le preguntó a Buda Shakyamuni: ¿quiénes son estos bodhisattvas mahasattvas que salieron de la tierra?
El Buda le dijo: «Oh, ellos son mis estudiantes». Maitreya prosiguió: «¿Cómo? Yo he estado con usted desde el principio. Usted nació como Siddhartha, alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi. ¿Cómo es que ellos son sus estudiantes?». A lo que el Buda respondió: «Bueno, he estado enseñándoles por 3 kalpas incontables, desde el día que alcancé la budeidad bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya hasta ahora. Y así todos están a punto de convertirse en Budas. Ahora intenten comprender eso. El Buda vivió hasta los 82 años. Alcanzó la iluminación cuando tenía 39 o 42 años, algo así. Digamos que enseñó el Sutra del Loto Blanco unos 40 años después de su iluminación. Así que esos son 40 años para nosotros. Y esos son 3 eones incontables para estos bodhisattvas. Tenemos relatos así sobre Sakyamuni, simplemente insondables». Al mismo tiempo, el Buda mantuvo el sereno comportamiento y apariencia de un monje muy sencillo. Una vez, un hombre de 90 años estaba llorando afuera del monasterio porque nadie quería darle la ordenación monástica, y el Buda, que había escuchado la voz del hombre, salió en persona a verle. En otra ocasión, se cuenta cómo el Buda libera al hermano de un gran monje, un gran arhat, un estudiante de Sakyamuni. El hermano menor de este arhat también se convierte en monje. Sin embargo, él no lograba aprender ningún sutra, que en ese tiempo se recitaban de memoria, y los aprendías de tus maestros. Al final su hermano se da por vencido con él, y le deja ahí llorando, incapaz de soportar el dolor de saberse inútil e incapaz de continuar con su camino espiritual. Nuevamente el Buda se presenta, lo escucha llorar, se acerca a él y le da enseñanzas con las cuales este monje también logra convertirse en un arhat. ¿Hay tantos relatos como este tan sencillos? Una vez el Buda caminaba pidiendo comida, cuando un grupo de niños que jugaba con arena le vio venir. Como ellos habían visto a la gente poner comida en el cuenco del Buda, dijeron: «Nosotros también debiéramos hacer eso». Así que invitaron al Buda a acercarse. Ellos le dijeron: «Queremos hacerle ofrendas», vertiendo un puñado de arena dentro de su cuenco de limosnas, y el Buda aceptó su ofrenda. El niño que hizo esa ofrenda, debido a ello, luego renace como el gran rey Asoka, el gran Dharmaraja Asoka. Piensen también en las cualidades de su forma. Hay tantas descripciones sobre la forma del Buda y los beneficios de ver esa forma, pensar en esa forma, meditar en esa forma y hacer ofrendas a esa forma del Buda. Piensen en las cualidades del habla del Buda. Todo lo que el Buda hizo fue a través de su habla. Él no liberó milagrosamente a la gente, les enseñó, les habló. Él habló sobre el karma, sobre sus causas y condiciones, habló sobre cosas expresables y sobre cosas inexpresables. Así liberó a cientos de miles de seres sintientes y aún continúa haciéndolo. A veces debiéramos preguntarnos: ¿cómo era su voz? Yo intento imaginar la voz de un hombre de India, pero no logro encontrarla. Y realmente lo intento, porque él habló y la gente escuchó, así que debe haber una voz de un Buda. ¿Cómo olía cuando caminaba? He sido lo suficientemente afortunado de conocer algunos maestros, grandes maestros, que tenían el aroma de la disciplina. Nosotros decimos que es el aroma de la disciplina porque su mente está tan disciplinada que tienen este aroma dulce y natural. Así que el Buda también debe haber tenido estas cosas. Y luego están, por supuesto, las grandiosas cualidades de la mente del Buda. Segunda parte. La enseñanza del Buda. El Sutra de la Rueda del Dharma. Ahora intentaremos hablar sobre la primera enseñanza que el Buda dio en esta tierra. El primer sutra que enseñó, el Dharmachakra Sutra, el Sutra de la Rueda del Dharma. Como recordarán, la 11ª gran actividad de Buda Sakyamuni es que giró la rueda del Dharma, la cual giró acorde a 3 diferentes tipos de oyentes. 1. Para los Sravakas, aquellos que quieren convertirse en arhats. 2. Para los Pratyekabudas, aquellos que están en el sendero para convertirse en Pratyekabudas. Y 3. Para los Bodhisattvas, aquellos que desean convertirse en Budas. Por supuesto, esto no significa que las enseñanzas del Buda no tengan ningún beneficio mundano. Eso se da por sentado, seguro que lo tienen. Tan solo recordar al Buda, recordar al Dharma, recordar la sangha de los Bodhisattvas, tiene inmensos beneficios.
Tal como el Buda dice en un sutra, si alguien mirara el rostro de un bodhisattva con alegría, simplemente así, con tanta alegría y apreciación, oh, ese es un bodhisattva, incluso si es por un momento. Dijo el Buda, el mérito sería mucho mayor que si alguien curara la enfermedad ocular de todo el mundo. Digamos que en todo el mundo hay una epidemia y están todos ciegos. Luego hay un doctor que va por ahí y cura los problemas oculares de todos los seres humanos. Entonces este tipo de méritos sería inmenso, ¿verdad? Pues incluso mayor es el mérito de mirar simplemente el rostro de un bodhisattva y regocijarse. Así que de este modo, obviamente hay también muchos beneficios mundanos en esta vida y en las próximas vidas. Así que no es como si las enseñanzas del Buda fueran influyentes o beneficiosas solo para la liberación. Ese no es en absoluto el caso, aunque ese sí es el principal objetivo, la intención principal del orador, la razón por la que dio esta enseñanza. Así que nuevamente, por favor, vamos a intentar generar nuestra motivación de que por el bien de la liberación de todos los seres sintientes, tanto el orador como los oyentes, revisaremos este Mahasutra con suma devoción, sin ningún enfado, sin ningún deseo, sin ninguna arrogancia y con la menor ignorancia posible. De hecho, recibiremos este sutra como un antídoto para nuestra ignorancia, para nuestro deseo, para nuestra arrogancia, para nuestra avaricia, para nuestro enfado, etc. Debido a que este sutra es común a todas las escuelas del Buddha-dharma, se puede conseguir traducciones provenientes de fuentes Pali, de los maestros Theravada, y se pueden conseguir otras provenientes de fuentes sánscritas como las que fueron traducidas al tibetano. También pueden conseguir directamente la traducción al inglés, que está dispuesta en 84.000 Translating the Words of the Buddha. Para explicar lo que es el Dharma Chakra, me gustaría adentrarme un poco en la historia de este sutra, ya que está directamente enlazado con muchos eventos históricos en el Buddha-dharma. Al enseñar este sutra, Buda, Dharma y Sangha estuvieron completos en esta tierra. Este sutra fue la primera enseñanza oficialmente entregada por el Buda. Al enseñar este sutra, la rueda del Dharma, Dharma Chakra, fue girada por primera vez. También cuando el Buda falleció y los arhats recopilaron los sutras, este fue el primer sutra en ser recopilado. De cierta manera, la historia de este sutra es que el príncipe Siddhartha se encontraba practicando un extremo ascetismo cerca del río Nairayana, casi sin comer ni beber, y al hacer esto por muchos años se dio cuenta de que realmente se había excedido, en cuanto a tormento físico y autoflagelación se refiere. Nunca ha habido un practicante, algún meditador, que haya castigado su propio cuerpo así, y nunca lo habrá sobre esta tierra, y aún así no estaba siquiera cerca de la liberación, ni siquiera cerca de la cesación del enfado, el apego y la ignorancia, así que decidió cambiar su método. Se dice que se dio cuenta que castigar su cuerpo hasta el punto de no poder ponerse de pie y apenas poder hablar no era el camino. Así que en esas condiciones se dice que Siddhartha intentó ir a una aldea cercana y se cayó en el camino. Esa es una versión. Otra versión dice que él estaba pensando de esa manera. Pueden seguir cualquiera de las versiones. El asunto es que en la aldea había una joven llamada Suyata, a quien su madre envía a hacer ofrendas a un dios del bosque. En algún lugar probablemente había una estatua, y ella va con arroz remojado en leche dulce. Así que, mientras ella iba de camino, se encuentra con este asceta, este ermitaño, completamente débil y apenas capaz de moverse, en el límite entre la vida y la muerte. Ella sintió lástima por él, así que le ofreció la comida, la cual Siddhartha aceptó. Se dice que con esto él comienza a comer comida normal. Por esos tiempos había otros 5 ascetas que solían seguir a Siddhartha. Ellos habían seguido antes a otros maestros, y una vez, cuando ellos estaban recibiendo enseñanzas de uno de esos maestros, vino Siddhartha y comenzó a recibir enseñanzas con ese mismo maestro. La comprensión y los tipos de absorción meditativa que a este maestro le había tomado años lograr, a Siddhartha le tomó un tiempo muy corto, solo unos pocos meses en lograr lo mismo. Entonces este maestro le dijo: «Oh, ahora tú debieras quedarte conmigo y enseñar». Pero Siddhartha se dio cuenta que esta no era la cura para la ignorancia, no era la cura para el samsara.
Esto solo le otorgaría un renacimiento superior en el reino de los dioses sin forma, pero nada más. Así que se marchó. En este momento, 5 de los alumnos de ese maestro también se marchan con Siddhartha y comenzaron a seguirle, actuando como su séquito, ya que reconocieron que Siddhartha era realmente honesto, incorruptible e incondicional en su búsqueda. Sin embargo, cuando vieron a Siddhartha cambiar su camino y comenzar a consumir alimentos normales, inmediatamente abandonan a Siddhartha diciendo: ahora Siddhartha ha abandonado su austeridad y ahora vive muy suntuosamente entregándose a los placeres mundanos. Así que se van y comienzan a meditar cerca de Varanasi. Siddhartha estaba meditando cerca de Nairayana y luego medita en Bodh Gaya. Varanasi está a unos pocos cientos de kilómetros, quizá 200, no lo sé, muy cerca. De este modo, Siddhartha se traslada a Bodh Gaya y, como mencionamos antes, se sienta bajo el árbol Bodhi y logra la iluminación. Cuando decidió que ya era tiempo de enseñar, miró al mundo en busca de un recipiente para sus enseñanzas y pensó: ¿quién va a entender mis enseñanzas? Ya que había encontrado algo que nadie antes había escuchado en esos tiempos, algo tan único que debía entregarlo primero a la persona correcta. Y no solo eso, sus enseñanzas solo pueden ser sostenidas y comprendidas a través de la práctica, a través de la realización. No es como si pudiera simplemente ir con un montón de académicos y comenzar a discutir su filosofía sin más. No era en absoluto de esa manera. Entonces el Buda vio con su clarividencia que, de hecho, sus antiguos maestros, aquellos que le enseñaron meditación, serían un recipiente perfecto para sus enseñanzas. Sin embargo, ellos ya habían fallecido. Así que se preguntó: ahora, ¿quién más sería un recipiente perfecto para mis enseñanzas? Y descubrió que esos 5 ascetas, esos 5 meditadores ermitaños, eran un recipiente perfecto para sus enseñanzas, de modo que se dirigió a su encuentro en Varanasi. Lo que sucedió a continuación nos puede dar una idea de cómo debe haber sido su semblante físico. Cuando los 5 ascetas que estaban meditando en Varanasi vieron que Siddhartha se acercaba a ellos, inmediatamente se dijeron unos a otros: «Ah, miren, el que dejó su práctica, el que se entrega a lo mundano. Siddhartha se aproxima. Debiéramos rechazarlo. Nadie le hablará. Lo ignoraremos completamente, hagamos eso». Y así lo decidieron, y se sentaron, o se quedaron de pie, o como sea que ellos practicaran. Pero al acercarse Siddhartha, simplemente no pudieron resistir su presencia. Su apariencia era algo tan fuera de este mundo, por así decirlo, que uno de ellos inmediatamente se puso de pie, comenzó a limpiar el lugar y preparó un asiento para Siddhartha, para el Buda. Otro se apresuró a invitarle y le dijo: «Por favor, venga». Los demás se pusieron de pie, acomodaron sus vestimentas y se limpiaron. De este modo comenzaron a hablarle: «Siddhartha, amigo mío, ¿qué te sucedió?». «Creo que es amigo mío, hijo de noble familia o algo así». Y él les respondió: «No llamen a Buda de esa manera. Yo soy el Buda. Ahora estoy completamente despierto». Y sí, uno podría pensar que eso suena como el Buda anunciando que él es el Buda, pero supongo que esa es la única manera de hacer saber a otros que has despertado y puedes mostrarles cómo despertar. Primero tienes que decirles, así que eso es lo que hizo. Así es como comenzó a enseñarles su Dharma, y la primera enseñanza que dio fue este sutra. Si ustedes van a Varanasi, ahí encontrarán una gran estupa construida por Asoka en memoria del Buda y su primer sermón, su primer giro de la rueda del Dharma. Muy cerca de ese lugar hay también un hermoso templo Theravada con un árbol Bodhi y unas hermosas estatuas del Buda rodeado por estos 5 monjes, y a su alrededor encontrarán este sutra en toda clase de idiomas, como el pali, sánscrito, tibetano, inglés, chino, vietnamés, lao, camboyano, en tantos idiomas, lo que nos da una idea de la importancia de este sutra. Entonces, así tenemos 3 objetos de refugio. Primero Sakyamuni despierta bajo el árbol Bodhi y tenemos el Buda. Luego él da enseñanzas y tenemos el Dharma. Y mientras el Buda está enseñando este sutra, los 5 oyentes experimentan una fuerte transformación mental y uno de ellos, conocido como Kunshe Kaundiya, se libera completamente del samsara
y así tenemos la Sangha. Primero teníamos 5 monjes, que también es Sangha, pero los monjes no son la verdadera Sangha. La verdadera Sangha son aquellos seguidores del Buda que tienen realización. Así que Kaundinya se libera y con él tenemos Sangha. De esta manera, con este sutra, esta tierra se vio enriquecida nuevamente con Buda, Dharma y Sangha, por lo que también es históricamente muy importante para nosotros, los seguidores del Buda. Todo lo que tiene que ver con nosotros comienza y termina con el Buda, el Dharma y la Sangha. Y lo que sea que haya en medio, también es el Buda, el Dharma y la Sangha. No hay manera de escaparse de estos 3 objetos de refugio, y así es como estos surgieron, por decirlo de alguna manera. Respecto al nombre de este sutra, Dharma Chakra Sutra, el sutra de la rueda del Dharma, la función de una rueda es llevar las cosas de un lugar a otro, transitar de un lugar a otro, parecido a lo que sucedió cuando el Buda se encontró con los 5 ascetas para transmitirles esta enseñanza. Se dice que en ese momento visiblemente había solo unos pocos seres humanos, pero invisiblemente había incontables dioses y diosas, de modo que en realidad era una asamblea gigantesca. En especial estaban presentes los dioses y diosas que habían sido los alumnos del Buda durante su vida anterior, como un bodhisattva en el reino celestial de Tusita, donde les dijo: «Vengan a mí cuando comience a dar enseñanzas». Lo que ellos presenciaron fue que, en principio, solo el Buda entendía esta enseñanza, pero luego, a medida que él enseñaba, la mente de quienes le escuchaban comenzó a cambiar hasta volverse completamente purificada, casi como la mente del Buda, en especial la mente del omnisciente Kaundinya, a quien por buenas razones se le conoce como omnisciente. Por supuesto, estos dioses y diosas no podían ver la mente del Buda, pero parecía como si su realización pasara al continuo mental su audiencia. A medida que él enseñaba, sus cualidades, como estar libre de aflicciones, y su realización de la vacuidad, parecían rodar hasta el interior de quienes le escuchaban. Entonces los dioses y diosas comenzaron a regocijarse. El gran Sakyamuni ha girado la rueda del Dharma, y es por esta razón que a este sutra se le llama la rueda del Dharma. En este sutra, de hecho, hay todo un relato sobre cómo los dioses de un reino más bajo se lo cuentan a otros de un reino más alto, y luego los dioses de esos reinos altos se lo cuentan a otros de reinos aún más altos, diciendo: «Ahora hay un Buda en esta tierra, y finalmente ha girado la rueda del Dharma». Y, por como ellos lo mencionan, este sutra recibió su nombre. Luego el sutra comienza con la frase «así escuché en una ocasión», lo cual es muy importante, así que me gustaría hablar un poco sobre esto. Existe una historia con relación a esto conectado a este sutra. Cuando el Buda decide que era tiempo de fallecer, Ananda le preguntó: «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Si usted se va, ¿quién será nuestro maestro? ¿Quién será nuestro abad? ¿Qué le sucederá al Dharma?». De este modo, con gran preocupación, comenzó a hacerle muchas preguntas. El Buda le respondió: «Este será tu maestro. El Vinaya será tu maestro». Y con relación a las enseñanzas le dijo: «En el futuro, para beneficio de los seres, quiero que se recopilen en 3 grupos, Vinaya, Sutra y Abhidharma, todas las enseñanzas que he entregado en mi vida. La responsabilidad sobre las enseñanzas de los sutras te la entrego a ti. Dependerá de ti sostener todas mis enseñanzas de los sutras». Ananda era primo del Buda, y no solo eso, también era un alumno del Buda. Durante la parte posterior de la vida del Buda, Ananda sirvió por muchos años como su asistente personal. Después de que el Buda se iluminó, Ananda fue uno de sus primeros alumnos y estuvo presente a lo largo de la vida iluminada del Buda. Aunque Ananda no era un arhat, estaba encaminado a ello, y tenía la capacidad de memorizar todo, habilidad que se logra a través de la experiencia meditativa, así que tenía todo memorizado, en especial todos los sutras. Después el Buda dijo: «En el futuro, cuando comiences a reunir mis enseñanzas, quiero que al comienzo pongas: así escuché en una ocasión, y al final quiero que pongas: cuando el Buda habló así, todos los devas, los humanos y los no humanos, se regocijaron».
Así que es la historia detrás de esto. Antes de que el Buda falleciera, uno de sus monjes principales, uno de sus mejores alumnos, por así decirlo, un arhat muy influyente, Maudgalyayanaputra, falleció. Junto con él, miles de sus estudiantes, 60.000 monjes y monjas, todos seres liberados, no vieron razón para vivir más tiempo, así que decidieron morir también. Esto nuevamente se vuelve una larga historia. Unas personas habían golpeado a Maudgalyayanaputra hasta dejarle al borde de la muerte, y Sariputra, su mejor amigo desde la infancia y otro gran estudiante del Buda, al ver esto dijo: «No quiero ver la muerte de mi amigo», así que también falleció. Sariputra era igualmente un ser liberado, y cuando falleció, 80.000 monjes y monjas también fallecieron con él. Esto no es como un suicidio. Ellos habían agotado todas las causas para estar en el samsara, así que podían marcharse en cualquier momento que quisieran, incluso sin haber ningún lugar donde ir. Luego el Buda falleció, y nuevamente fallecieron 80.000 monjes y monjas liberados. Estando ellos liberados y sin ataduras al samsara, la única razón por la que estaban ahí era porque el Buda estaba ahí, y en el momento en el que el Buda falleció, ya no tuvieron más razones para seguir vivos. Así que fallecieron también. Antes de fallecer, el Buda nombró a Kasyapa como el sostenedor de su Dharma, diciendo: «Tú serás el sostenedor del Dharma, y se lo darás a tal persona antes de fallecer». Entonces Kasyapa escuchó a los seres celestiales llorar y lamentarse con gran tristeza. Sariputra ha muerto, y con él tantos monjes y grandes maestros. Maudgalyayanaputra murió, y tantos grandes practicantes murieron también. Luego el Buda, el ojo, el sol de este mundo, falleció, y tantos grandes practicantes fallecieron con él. Ahora el Dharma del Buda es un mero reflejo, y esto es tan triste. Ahora, ¿quién enseñará los sutras? ¿Quién enseñará el Abhidharma? ¿Quién enseñará el Vinaya? Cuando Arya Kasyapa escuchó esto, comprendió. Ha llegado el momento de recopilar las enseñanzas del Buda. Él decidió recopilar todas las enseñanzas del Buda, mientras tantos alumnos directos del Buda, en especial cientos de alumnos que estaban liberados, aún seguían vivos. Se propuso reunir así a 500 arhats, 500 seres liberados, pero cuando comenzaron a contabilizar la asamblea que se había logrado reunir, descubrieron que les faltaba uno. Solo se habían reunido 499 arhats. Dejen que esto se asiente en su mente. 499 seres liberados se reunieron en un solo lugar. Luego Kasyapa, que ahora era el regente del Buda, dijo: «Nos falta uno. ¿Quién es?». Le respondieron que el arhat faltante era Balandak. Este arhat era un gran practicante, pero su rostro no era como el de cualquier otro ser humano. Su rostro más bien se parecía al de una vaca. Se dice que hace muchas vidas atrás miró al que era su maestro, o miró a un ser liberado y dijo: «Su rostro se parece al de una vaca», y que la apariencia de su rostro en su vida final se debía a ese karma. Su aspecto era tan inquietantemente espantoso que cuando la gente asistía a recibir enseñanzas del Buda se asustaban de él, tanto así que el Buda le dijo: «Vale, la gente se está asustando de ti, así que quiero que vayas a meditar en otro lugar». De modo que lo envió a meditar a un reino celestial, donde aún permanecía sin enterarse en absoluto sobre el fallecimiento del Buda. Un monje viajó a ese reino celestial para encontrarse con Balandak, y al llegar le dijo: «Balandak, necesitamos recopilar todas las enseñanzas del Buda, así que Kasyapa me envió aquí para buscarte». Tan pronto como escuchó esto, él preguntó: «Oh, ¿el Buda ha fallecido? ¿Qué sucedió?». Y el monje le contó todo lo que había sucedido. Primero Maudgalyayana falleció y miles de grandes monjes fallecieron. Luego Sariputra falleció y miles de grandes monjes fallecieron. Finalmente el Buda falleció y una gran cantidad mucho mayor de grandes practicantes y arhats fallecieron con él. Ahora estamos en peligro y necesitamos 500 arhats que hayan recibido enseñanzas directamente del Buda
para que se congreguen como testigos y contribuyan a la recopilación con cualquier enseñanza que hayan aprendido del bendecido. Balandak, al enterarse que el Buda ya no estaba vivo, dijo: «Yo no quiero ver un mundo donde no haya un Buda. Por favor, discúlpame ante la Sangha, porque ya no deseo seguir viviendo. Toma mis pertenencias, mis hábitos y mi cuenco de mendicante. Ofréndanlos a Mahakasyapa y dile que me excuso de esta manera». Y falleció ahí mismo en ese momento. El monje, sin poder hacer nada al respecto, tomó las pertenencias de Balandak y fue donde Kasyapa a contarles esta historia. Ananda estaba presente en esa reunión, sirviendo a esos cientos de arhats. Kasyapa lo vio ahí, la única persona ordinaria en el lugar. Sin embargo, Ananda tenía el karma para convertirse en un arhat en esa vida, pero para ello Kasyapa debía castigarlo, debía entristecerlo, hacer que realmente se deprimiera. Entonces los otros monjes dijeron: «Bueno, no tenemos más alternativa que sumar a Ananda a nuestra reunión. Aunque él es un ser ordinario, ha escuchado casi todas las enseñanzas del Buda. Además, el Buda le dio a él la responsabilidad de los sutras, lo cual es auspicioso, así que usemos a Ananda». A esto Kasyapa respondió: «No, Ananda no pertenece aquí, así que debe marcharse. Y no solo eso, Ananda debe dejar completamente la Sangha». Y luego presentó 8 razones por las que Ananda le falló al Buda. Una de esas razones fue que Ananda forzó o instó al Buda para que permitiera a las mujeres ser ordenadas. Por supuesto, Kasyapa no lo decía en serio, pero esa fue su treta para entristecer a Ananda y echarlo, para que así se iluminara. Otra razón fue que una vez hubo una disputa entre un monje común, un monje muy travieso, y Sariputra, que era un gran monje. Sariputra estaba diciendo algo, y este monje travieso simplemente intentaba molestarle, con lo que se generó un debate, pero el Buda no decidió nada al respecto. En cambio dijo: «Ananda es uno de los más instruidos aquí. Así que, Ananda, ¿por qué no dices tú algo?» Y Ananda, en lugar de hacer como el Buda había dicho, respondió de una forma diferente. Así que Kasyapa le dijo: «En esa ocasión fallaste al Buda nuevamente». Luego continuó: «Una vez estabas remendando los hábitos dármicos del Buda, y los hábitos quedaron bajo tus pies. Así que en esa ocasión fallaste al Buda también». En otra ocasión el Buda tenía sed y dijo: «Ananda, quiero algo de agua». Y fuiste a buscar agua, pero le llevaste de vuelta agua lodosa. Para cada una de estas acusaciones, Ananda dio una explicación diciendo: «Sí, pero en esa ocasión fue de esa manera, o fue de esta otra». Finalmente, cuando Mara le dice al Buda: «Ok, Gautama, te iluminaste, liberaste a mucha gente, enseñaste mucho Dharma, ¿no crees que ya es hora de morir?». El Buda miró a Ananda y dijo: «Ananda, un ser completamente iluminado como yo, que está libre del karma, si quiere puede vivir por todo un kalpa». Pero se dice que Ananda no lo escuchó para nada. El Buda lo repitió 3 veces y Ananda, de hecho, por el bien de nosotros, solo tenía que decir: «Entonces, por favor, viva por largo tiempo, viva por todo un kalpa». Y el Buda hubiera vivido por todo un kalpa. El Buda aún estaría vivo. Pero Ananda no dijo nada en ese momento, así que Kasyapa le dijo: «En esa ocasión le fallaste al Buda». Ananda respondió: «Pero en ese momento no escuché nada debido a la influencia de Mara, no escuché nada». De este modo, se hicieron 8 diferentes acusaciones por las que la Sangha decidió expulsarlo. Se dice que esto fue algo tan trágico para los seres comunes que toda la gente estaba en shock y que los dioses comenzaron a llorar y lamentarse entre ellos. Ahora que el Buda ya no está, su hijo favorito, Ananda, su asistente, es tratado de este modo. Sin embargo, Ananda, que era un monje perfecto, aunque tenía quejas al respecto, escuchó lo que dijo la Sangha y se marchó. Esto ocurrió en temporada del retiro que se hace durante el monzón, así que se recluyó en la casa de un hombre rico que tenía 4 hijos, los cuales comenzaron a recibir enseñanzas de él. Ananda, por supuesto, tenía las bendiciones directas del Buda,
y era tan buen maestro que estos 4 alumnos se convirtieron en arhats. Se liberaron, aunque el mismo Ananda no estaba aún liberado. Cuando ellos, tras liberarse, miraron a su maestro, vieron que si practicaba, se liberaría dentro de una semana. Así que le pidieron: «Por favor, ¿podría practicar sin distracciones? Así alcanzará la liberación dentro de una semana». Y eso es exactamente lo que sucedió. Ananda, ya liberado, regresó con la sangha y Kasyapa en persona le dio la bienvenida. Y así, al final, se reunieron 500 arhats, 500 seres liberados, se preparó un trono para quien fuera el orador y se decidió recopilar primero todas las enseñanzas de los sutras enseñados por el Buda. Luego Kasyapa se dirigió a Ananda. «Tú siempre estuviste ahí, Ananda. Tú conoces todo. Tú recuerdas todo. Es más, el Buda te dio la responsabilidad sobre los sutras, así que tú eres quien debiera recitarlos». Entonces, 499 grandes arhats se quitaron sus hábitos dármicos y los colocaron sobre el trono del Dharma, donde Ananda se sentó con gran honor. Ananda miró hacia Mahabodhi en Bodh Gaya, el lugar donde el Buda alcanzó la iluminación, y recordando a Sakyamuni pronunció esta frase: «Así escuché en una ocasión». Tan pronto como dijo eso, quienes entre la audiencia eran seres ordinarios comenzaron a llorar recordando que esto es lo que el Buda había dicho mientras aún vivía. «Cuando haya fallecido, quiero que recopilen todas mis enseñanzas y al comienzo de estas quiero que digan: así escuché en una ocasión». Y ahora la voluntad del Buda, por así decirlo, se estaba cumpliendo. Era un momento alegre, pero para ellos era también un momento extremadamente triste, por lo que comenzaron a decir: «Qué impermanente es todo. Ha llegado ya el momento de que usemos esta frase». De este modo, el uso de la frase «así escuché en una ocasión» comenzó también con este sutra. Esta frase nos indica 5 cosas. Primero, nos indica el Dharma, la enseñanza en sí misma. Así escuché en una ocasión. Así que alguien escuchó esa enseñanza. El orador la escuchó, que aquí es Ananda. Si la escuchó, debió escucharla en alguna parte. Así que se deduce que cuando el Buda moraba en el Parque de los Ciervos de Varanasi, ahí la escuchó. Así que ese es el lugar. Y luego también hay un tiempo, etc. Quería contarles toda esta historia, porque en estos días, así como en muchos momentos de la antigüedad, la gente ha planteado dudas sobre la legitimidad de los sutras budistas, diciendo cosas como: «Oh, las enseñanzas budistas se recopilaron mucho tiempo después del fallecimiento del Buda y se escribieron incluso mucho después». En un principio, cuando recopilaron las enseñanzas, estas no fueron escritas de inmediato. Solo se recitaron y fueron memorizadas por la audiencia, en especial por los grandes arhats. Solo se pusieron por escrito después de unos 100 o 150 años después del fallecimiento del Buda, ya que en la sangha había cada vez menos seres liberados con la habilidad de recordar, y surgió entonces la necesidad de registrarlas. Así que, aunque las palabras del Buda fueran puestas por escrito cerca de 100 años después de su muerte, esto no significa que éstas se hayan perdido por el camino, ya que incluso en la ausencia del Buda, aún había muchos grandes maestros similares al Buda, en especial los 7 sostenedores del trono que siguieron al Buda, como Kasyapa y Ananda, que luego lo pasó a alguien más. Estos 7 grandes regentes del Buda estuvieron ahí a lo largo del tiempo. Algunos de ellos siempre estuvo ahí, preservando todas las enseñanzas, y ellos eran grandes seres, no eran en absoluto seres comunes. Por supuesto, es difícil explicar estas cosas a un ser moderno que no considera la posibilidad de un ser iluminado, pero estas son nuestras razones. Entonces, el Buda les dio esta enseñanza a los 5 monjes. Dijo: «Monjes, mientras pensaba, mientras enfocaba mi mente en cosas que hasta entonces no había escuchado, pensando, esto es el sufrimiento, una verdad de los seres nobles, logré un ojo, logré ver que aquí», tradujeron como visión, que se refiere a ver la naturaleza del Dharma, se refiere básicamente a la sabiduría, así que
la sabiduría surgió, el conocimiento surgió, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Luego el Buda continuó así. Monjes, mientras enfocaba correctamente mi mente en las cosas que hasta entonces no había escuchado, pensando, este es el origen del sufrimiento, esta es la cesación del sufrimiento, y este es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, la visión surgió, el conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Y de esa manera les enseñó las 4 nobles verdades: la verdad del sufrimiento, la verdad de las causas del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Estas 4 nobles verdades las recitó 3 veces. 4 por 3 son 12, así que a esto se le llama el ciclo de 12. Estas 4 nobles verdades recitadas 3 veces, pero de manera muy diferente, para simbolizar un estado diferente de su realización, de su entendimiento. Primero él dijo, cuando me concentré y pensé, esta es la verdad del sufrimiento, esta es la verdad de las causas del sufrimiento, esta es la verdad de la cesación del sufrimiento, y esta es la verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, en ese momento logré la visión, la sabiduría y la realización. Luego repitió esto una vez más diciendo, monjes, mientras enfocaba correctamente mi mente en las cosas que hasta entonces no había escuchado, pensando, con conocimiento superior, debiera comprender el sufrimiento, esa verdad de los seres nobles. La visión surgió, el conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Monjes, mientras enfocaba correctamente mi mente en las cosas que hasta entonces no había escuchado, pensando, con conocimiento superior, debiera renunciar a las causas del sufrimiento, esa verdad de los seres nobles, la visión surgió. El conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Monjes, mientras enfocaba correctamente mi mente en las cosas que hasta entonces no había escuchado, pensando, con conocimiento superior, debiera realizar la cesación del sufrimiento, esa verdad de los seres nobles. La visión surgió, el conocimiento, comprensión, entendimiento y realización. Monjes, mientras enfocaba correctamente mi mente en las cosas que hasta entonces no había escuchado, pensando, con conocimiento superior debiera cultivar el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, esa verdad de los seres nobles. La visión surgió, el conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Desde el párrafo 1.5 al 1.8 corresponde a la segunda vez que habló sobre las 4 nobles verdades, pero esta vez de una forma diferente. En esta ocasión dijo, monjes, cuando yo me concentré, medité, practiqué así, a través del conocimiento superior, yo debiera comprender la verdad del sufrimiento completamente. Cuando me concentré así, la visión surgió. El conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Con conocimiento superior, medité en que debiera abandonar la fuente del sufrimiento, el origen de mi sufrimiento, y nuevamente la visión, el conocimiento, comprensión, entendimiento y la realización surgieron. Con conocimiento supremo debiera realizar, lograr la cesación del sufrimiento. La cesación del sufrimiento aquí es cuando ya no hay sufrimiento, la no existencia del sufrimiento. En otras palabras, la verdadera naturaleza del sufrimiento es la cesación del sufrimiento. Uno puede entenderlo también de esa manera. Otra manera de verlo es cuando el sufrimiento ya no está ahí. Es decir, tenías sufrimiento, meditaste, practicaste el camino, y ahora ya no hay más sufrimiento. Esa es la cesación del sufrimiento. Por ahora también se puede entender de esta manera. Luego continuó. Con sabiduría o conocimiento superior, debiera cultivar el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Cuando me concentré, medité, practiqué así, nuevamente la visión surgió. El conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron.
Habiendo completado este segundo ciclo y teniendo una buena razón para ello, el Buda repitió las 4 nobles verdades una vez más, diciendo: monjes, mientras enfocaba correctamente mi mente en las cosas que hasta entonces no había escuchado, pensando: con conocimiento superior he comprendido el sufrimiento, esa verdad de los seres nobles. Entonces la visión surgió, el conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Ahora, esto es después de que él ya ha terminado su meditación. Esto quiere decir que, con conocimiento superior, él ahora comprende el sufrimiento completamente. Antes él quería comprenderlo y estaba intentando comprenderlo completamente. Pero ahora él finalmente comprendió completamente el sufrimiento y en ese momento la visión surgió. El conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Similarmente dijo: con conocimiento superior he abandonado el origen del sufrimiento. Así que, con sabiduría, él ahora ve que ha abandonado y destruido todas las causas del sufrimiento y nuevamente la visión surgió. El conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Con conocimiento superior he cultivado el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Con esto, él entiende: ahora tengo el sendero, lo he cultivado, está hecho. Y nuevamente la visión surgió. El conocimiento, la comprensión, el entendimiento y la realización surgieron. Así que desde el párrafo 1.9 hasta el 1.12 corresponde a la tercera mención de las 4 nobles verdades, y este es el ciclo de 12. La razón por la que lo hizo de este modo, según Manjusri, Sakya Pandita y otros grandes maestros, es que así, con este ciclo de 12, el Buda indicó todo el proceso de su camino. De modo que, cuando las repite por primera vez, se está concentrando, está observando las 4 nobles verdades, intentando percibir su naturaleza. Cuando dice: en ese momento la visión surgió, esto quiere decir que alcanzó el primer bhumi o el camino de la visión. Después de esto, en la segunda repetición, dice: entonces, con conocimiento supremo, es decir, que ahora ya tiene esta sabiduría que percibe la vacuidad, la verdad directamente, la visión que antes había surgido, y es con esta visión directa de la verdad que nuevamente observa el sufrimiento, intenta abandonar la causa del sufrimiento, intenta lograr la cesación del sufrimiento e intenta acumular el sendero, practicar el sendero que conduce a esa cesación. En esta segunda repetición de las 4 nobles verdades es donde recorre el camino de la contemplación, Gomlam, que es el siguiente al camino de la visión. Finalmente, en la tercera repetición, él ya ha recorrido el camino. Ahora es un arhat. Ahora él es un Buda. Y entonces dice: ahora he comprendido el sufrimiento. He abandonado las causas del sufrimiento. He acumulado, he completado el sendero y he logrado la cesación. Así que ya está. Su camino terminó. Alcanzó el estado de no más aprendizaje. En resumen, para quienes posiblemente estén escuchando enseñanzas budistas por primera vez, la verdad del sufrimiento se refiere básicamente a nuestra experiencia. Esta existencia de carne y hueso que, sin importar lo que hagamos, siempre hay algo mal en este mundo. Si estamos atentos, nos daremos cuenta de que siempre existe esta incertidumbre sobre uno mismo. Nuestra mente, nuestra vida, nuestra amistad, nuestras relaciones, nuestro dinero. Sin importar lo que hagamos, si abrimos los ojos, veremos a los seres sufrir al atravesar condiciones de profundo sufrimiento, tales que nosotros apenas podemos imaginar. Esa es la verdad del sufrimiento, tan simple como eso. Y para ver eso todo, lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos y ser honestos. Eso es todo. Y por supuesto, dado que esto es una religión, un sendero espiritual que realmente se ocupa de la mente y la transformación de la mente, entonces la verdad del sufrimiento de la mente son todas sus esperanzas y temores. Esperanza de conseguir algo y esperanza de evitar algo. Tenemos esto todo el tiempo, y a partir de esto es que obtenemos algo que no queremos tener y perdemos algo que no queremos perder. En especial, la verdad del sufrimiento aquí es una mente no domesticada, una mente completamente mundana, siempre corriendo detrás de algo, alguna ganancia, algún placer.
Si miramos con honestidad nuestra mente, incluso cuando hacemos práctica espiritual, hacemos ofrendas al Buda, meditamos y demás, hay un montón de metas mundanas, de alguna manera, muy profundo dentro de nuestra mente. Y es tan difícil evitarlo. Yo lo sé muy bien. Esa es la auténtica verdad del sufrimiento. La verdad del sufrimiento es la ignorancia, no conocer la vacuidad. La verdad del sufrimiento es también la impermanencia. Es no ser capaz de soltar el aferramiento y demás. Así que este es el sufrimiento. Y, por supuesto, nada viene sin causas y condiciones. De modo que este sufrimiento sucede porque tenemos una mente que no está domesticada. Este sufrimiento sucede porque tenemos enfado, deseo e ignorancia, de los cuales surgen mentalidades como los celos, la mezquindad, la competitividad, el descontento y la incomodidad, etc. Luego, a través de estas mentalidades o emociones negativas, hacemos cosas, y lo que hacemos se llama karma, el cual trae resultados, y ese resultado se llama verdad del sufrimiento. Por supuesto, la energía nunca se pierde. Así que ya ven, el origen del sufrimiento son las emociones dañinas y las acciones que surgen de ellas. Estas acciones las puede haber buenas y malas. Por ejemplo, con el propósito de conseguir prosperidad, puede que demos dinero a otra persona, lo cual es bueno y puede ser una acción positiva. Algunos hacen cosas buenas porque les hace sentir bien, que no está mal, pero aún así es una acción que surge de este tipo de emociones negativas como el deseo. De modo que, bueno o malo, lo que sea que hagamos a través de la ignorancia, el enfado y el deseo, es una causa, el origen de un futuro renacimiento samsárico. Así que ahí tenemos la causa y el efecto, el samsara y su causa. Luego, las próximas dos, cesación y sendero, son la causa y el efecto de la liberación. Es decir, que no se puede abandonar el samsara por castigarlo. Solo se puede abandonar el samsara por medio de cortar su causa. Cuando Siddhartha estaba sentado, sin comer y sin beber, él estaba castigando el samsara. Estaba intentando deshacerse del samsara por medio de golpearlo. Intentaba destruir la verdad del sufrimiento, pero este no es posible sin destruir sus causas. Estas aflicciones de su mente, de mi mente, de nuestras mentes. Esta es también la maravillosa bondad del Buda. Existen tantos maestros y senderos espirituales donde se dan cuenta que el enfado es malo, que el apego, el aferramiento, la mezquindad y los celos, que estas cosas son malas, pero no tienen un verdadero camino para deshacerse de ellas. Incluso cuando alguno de ellos intenta aportar un camino, este solo es para reprimirlas, y esto es cierto incluso hasta el día de hoy. Por supuesto, no estamos diciendo que este sea el mejor sendero, pero si miras alrededor, honestamente, nunca encontrarás otro sendero como este. Y esta es la bondad del Buda, su inmensa bondad y su sabiduría. Así que la tercera noble verdad es el sendero, el antídoto para el origen del sufrimiento, el antídoto para las emociones dañinas, el antídoto para el karma samsárico. Este sendero se puede entender como la disciplina. Primero necesitamos disciplina, necesitamos tomar un voto, tomar la decisión de voy a seguir al Buda. Esa es nuestra disciplina. Después, por supuesto, podemos ser un monje o una monja, o podemos ser una pasaka. Podemos intentar mantener el noble octuple sendero. Esta es la disciplina. A esto le sigue la meditación. La disciplina por sí sola no es suficiente, pero cuando se tiene disciplina hay menos distracción. Nuestra mente es más fuerte y entonces tenemos la meditación. Esto también es el sendero. De la meditación surge la sabiduría. Experimentamos los fenómenos de manera muy diferente, de manera mucho más profunda. Experimentamos su naturaleza, y esa es la sabiduría. Estos tres son el sendero. Uno puede entenderlo de esa manera, y por supuesto, no estoy diciendo que uno pueda entenderlo de esa manera como si fuera idea mía. Fue enseñado así por el Buda. Así que, muy brevemente, la disciplina, la meditación y la sabiduría son el sendero. Y cuando terminamos de practicar estos tres, por así decirlo, ya no tenemos sufrimiento
ni causas del sufrimiento. Piénsenlo, ya no tener las causas del sufrimiento. Es decir, no tener enfado, apego e ignorancia. Todas esas cosas que nos atormentan, ya no tenerlas. Eso es la cesación. Por supuesto, también podemos explicar la cesación como la verdad última y demás, pero solo a modo de introducción para este sutra, diremos que el sufrimiento cesará, el karma samsárico cesará, las aflicciones, las emociones dañinas cesarán, y a ese cesar lo llamamos la verdad de la cesación. Así que, de este modo, en las 4 nobles verdades tenemos la causa y efecto del samsara y también el ciclo completo de causa y efecto del nirvana. Adicionalmente, estas 4 nobles verdades se pueden enseñar en 10 y 6 nobles verdades, donde hablamos detalladamente sobre cada noble verdad en 4 puntos. A partir de esto, podemos entender por qué los maestros Theravada dicen que las enseñanzas Mahayana no son reales. Su principal argumento es que, para lograr la liberación, no necesitas esto que llamas bodhicitta, y todos estos diferentes caminos del bodhisattva, no necesitas todo esto. Mira lo que el Buda dijo en sutras como este. El Buda dijo: primero practiqué las 4 nobles verdades y simplemente observé la realidad. Luego realmente me involucré en la práctica e intenté abandonar las causas del sufrimiento y demás. Intenté lograr el sendero y luego logré el sendero. Completé el sendero, logré la cesación, abandoné la causa del sufrimiento. Así que él dijo que solo practicó las 4 nobles verdades. ¿Qué es todo este asunto de las paramitas del bodhisattva de las que hablas? Y bueno, no hay duda. El Buda lo dijo aquí mismo. Tenemos que aceptarlo. Pero con todo respeto, nosotros decimos que las 4 nobles verdades son vastas y que el sendero completo del bodhisattva e incluso el Vajrayana están incluido dentro de estas 4 nobles verdades. No estamos diciendo que estas enseñanzas sean algo distinto de las 4 nobles verdades, y esto es importante, porque si queremos proteger las enseñanzas Mahayana, tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que hablar con la verdad. Luego se dice que, cuando el bendecido hubo dado este discurso, el venerable Kaundinya, junto con 80.000 dioses, logró la visión del Dharma que está libre de polvo e inmaculada en relación con los fenómenos. Esto es ver la verdad directamente, de modo que él ya no era un ser ordinario, ahora era un ser noble. Había logrado el camino de la visión, y el Buda lo sabía. Ahora era miembro de la Sangha noble, estaba en el primer Bhumi. Entonces el Buda le preguntó: Kaundinya, ¿comprendiste todo el Dharma? ¿Comprendiste completamente lo que estoy enseñando? ¿Comprendiste todo el Dharma? Y Kaundinya respondió: sí, comprendí todo el Dharma que enseñó hoy. Comprendí todo. Luego el Buda le preguntó nuevamente: Kaundinya, ¿lo comprendiste todo? ¿Lo comprendiste todo? 2 veces más. Y Kaundinya le respondió: sí, lo comprendí todo. Lo comprendí todo. Esta es la razón por la que se le conoció entonces como Anatta Kaundinya, que significa Kaundinya, el que no tiene ignorancia, o alguien que lo sabe todo. Así que este es el Sutra de la Rueda del Dharma. Espero que aquellos que se estén adentrando en la lectura de un auténtico sutra, una auténtica enseñanza proveniente del Buda, y no tan solo alguna enseñanza escrita por un tibetano o algún maestro zen, y sientan que es algo realmente beneficioso, que les acerca a la raíz del Dharma y a este gran ser, sigan por favor adelante. En estos días tenemos muchos sutras que se han traducido del Pali y que es posible leerlos. También tenemos disponibles muchos sutras que se han traducido desde el chino, el tibetano y el sánscrito. Muchos de estos sutras se pueden conseguir gratuitamente. Por ejemplo, en 84.000 en Translating the Words of the Buddha. No duden de estos sutras si acaso alguien les dice: oh, bueno, esos sutras se escribieron casi 100 años después del Buda y no sabes cuántas alteraciones se les pueden haber hecho.
porque estos sutras fueron preservados por grandes seres como Ananda y Kasyapa. Todas las enseñanzas del Abhidharma fueron recopiladas por Kasyapa. Él las recitó todas, así que no hay duda, estos no eran seres ordinarios. Incluso si esto no ayuda a nadie, intentar hablarles sobre esto me ayuda a mí, ya que me da la oportunidad de leer estos sutras. Muchas gracias. Gracias por escuchar.